Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amugacoxe. Hoy es viernes y adivinen qué. Exactamente, aprendemos una nueva palabra en náhuatl. La palabra que hoy vamos a aprender, creo, y para mí es importante porque la palabra que vamos a aprender la usamos quizá todos los días, en todos los momentos. Esto sí tienen a una persona que pueda tener la palabra, sí, por decirlo así. O también existe el otro caso en donde nosotros llegamos a considerar a las otras personas como tal, como la palabra que les voy a decir, y no son nada, pues, de nosotros, por decirlo así, no llevan nuestra sangre, son otras personas, son de otros lugares, pero que por el cariño, por el tiempo con el que pasas con ellos, por el apoyo que te dan, no sé, por muchas cosas son las que tú puedes llegar a considerarlos como tal. En mi caso yo he visto así, igual tengo mis amigos que los llego a considerar como tal. Y la palabra del día de hoy va a ser Icniu. Icniu, que significa hermano, o aquí hay como una pequeña excepción, porque según yo también se puede utilizar como para decir amigo, ya que amigo, tal cual la palabra, no hay una que sea como en náhuatl específicamente para describir o para decir amigo, por lo que Icniu se puede utilizar tanto como para decir hermano y amigo. Es lo que les digo, existen muchas personas que tú las puedes considerar como tal, las puedes ver como un amigo o como un hermano, porque como les digo, pueden estar en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más hermosos de tu vida. Tienes esa persona en quien confiar, en quien contarle tus penas, tus dudas, tus ideas, tus sueños, todo lo que tú quieras, y sabes que ellos siempre van a estar en ese momento. Esto en el caso de que no llegases a tener un hermano o una hermana de sangre. Pero si lo tienes, pues sabes todo lo que involucra ello. Igual tienes ahí a una persona que igual muchas veces puede ser un dolor de cabeza, pero sabes que siempre va a estar para ti o que tú vas a estar para ellos. Y pues la hermandad es una cosa como un poquito difícil de explicar porque son muchos sentimientos, son muchas cosas que involucran eso. Les digo, pero si tú eres de los que no tiene un hermano o no tiene una hermana, creo y espero no equivocarme, que en algún momento has considerado a esa persona o a esas personas como tus hermanos, como tus verdaderos amigos. Así que ya saben, cada vez que vean a sus amigos o amigas le pueden decir Icniu. Y para ser más específicos, en mi comunidad, en Puebla, según yo, para decir mi amigo o mi hermano se dice Nocniu. Nocniu es mi hermano o mi amigo, Nocniu. Y aquí tengo como una pequeña como contraste, por decirlo así, porque Icniu sería como su hermano o su amigo. Nocniu sería como de yo, mi hermano o mi amigo. Así que ya saben, Nocniu, mi hermano. Nocniu, mi amigo. Icniu, igual amigo o hermano, pero según yo es como más para de su amigo, su hermano. Así, esto como se los digo es en mi comunidad, quizá en las otras regiones pueda ser para lo mismo, pero en mi comunidad se dice así. Así que ya saben que cómo pueden decirle a sus hermanos del alma, a sus amigos del alma, sin que sigan utilizando el amigo, así algo para aquí que se vea más cool, ¿verdad? Nocniu, mi hermano. Nocniu, mi amigo. Icniu, amigo. Icniu, hermano o hermana. Aquí no hay como la diferencia de eso, ¿verdad? Es una palabra fácil, es una palabra sencilla, es una palabra que engloba muchas cosas. Les digo, por la relación que se puede establecer, por la confianza que puede existir, por los momentos que llegas a vivir con ellos o con ellas, pues tú los llegas a considerar como tal, y pues eso está muy padre porque una relación puede llegar a tornarse a algo mucho más grande, a tal grado de considerarlos como tal. Ya conocen otra palabra para poder decir amigo o amiga, hermano o hermana, y espero que la pongan en práctica y que a sus amigos o a sus hermanos por ahí me hagan saber si sí las están aplicando y si les están diciendo de tal manera. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no se les olvide compartir,
suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y también ya nos pueden encontrar en Instagram. Ahí también subimos contenido que les puede parecer interesante. Y lo más importante es que compartan este video para que más personas, niños, adultos, lo que ustedes quieran, todas las personas posibles aprendan algunas palabras en náhuatl y las empiecen a utilizar en su vida cotidiana. Compartan este video para que más personas sean parte de esta gran aventura. Ya saben, somos Mexicame.